Vale, de acuerdo. Pues lo que os voy a presentar a continuación es mi trabajo de final de máster del máster de salud pública, que fue tutorizado por Laia Ollé Espluga y Esther Sánchez Ledesma, y que, como decía Noelia, lleva por título Prácticas de cuidado generadas por el nuevo modelo organizativo del Servicio de Atención Domiciliaria, el SAT, a partir de ahora, de Barcelona, una aproximación cualitativa. Bueno, esto es el índice de contenidos del que vamos a hablar. Simplemente veréis que hay los apartados habituales de una investigación, pero sí que, ¿no? Como primer y último punto he puesto el trasfondo del marco conceptual de mi tesis y siguientes pasos, ya que esta investigación, además de mi TFM, es parte de un proyecto más amplio, que es mi tesis doctoral. La tesis en sí va sobre prácticas de cuidado en el hogar y sus territorios entre lo público y lo común. Es decir, es una tesis que no está tan centrado únicamente en el trabajo de cuidados, sino en el hogar como espacio de cuidados y en conexión con el territorio, pero este primer caso de estudio sí que quería centrar en el trabajo de cuidados en el hogar. La tesis está dirigida por Marta Pérez, Catherine Pérez y Karma Borrell. Esto es un marco provisional de la tesis que hice en el inicio. Como veis, aparecen espacios como son el hogar y el territorio, y aparecen formas o lugares de organización como es lo público, lo común, pero también la familia, el mercado, como algo que acaba impregnando todo, y como lo que está en juego en medio de todo esto tiene que ver con salud, autonomía, relaciones de interdependencia. Y, aunque es un marco provisional, creo que pone encima de la mesa las preguntas sobre dónde y cómo se dan las prácticas de cuidado. Entonces, el estudio que os voy a presentar es el primer subestudio dentro del doctorado, y que trata sobre este nuevo modelo de organización del SAT. Así como primeros apuntes sobre el marco conceptual con el que trabajo en este estudio. Quizás lo primero que aparece, ¿no? Es qué es el cuidado, este concepto del que a día de hoy se habla tanto. Nosotras, para este estudio, partimos de una definición del cuidado de una teórica feminista, que es Joan Tronto, que lo define como una actividad de especie que incluye todo lo que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo para que podamos vivir en él de la mejor manera posible. Si bien es una definición muy amplia del cuidado, sí que nos sirve para ir aterrizando conceptos concretos que irán apareciendo en el estudio. A la vez, también nos parece importante marcar el momento en el que nos encontramos de crisis de los cuidados, que entendemos que esta viene marcada tanto por una transición demográfica en que progresivamente hay un envejecimiento de la población y, por lo tanto, una mayor necesidad de cuidados, pero también en el cambio en los modelos de organización social del cuidado. Esto, ¿no? Si miramos los estados del sur de Europa, vemos que clásicamente ¿no? El cuidado recaía sobre las familias, y que esto se está modificando a cada vez. Las familias van teniendo un papel menor, y sobre todo el papel central cada vez más es el cuidado que depende del mercado privado. Em, porque es importante ¿no? Estudiar el cuidado desde la salud pública, igual es algo relativamente evidente, pero consideramos, ¿no? Que las prácticas de cuidado afectan directamente tanto a la salud física y mental de las personas que lo reciben como de las personas que lo proveen, que además el análisis de los cuidados desde una perspectiva de salud pública permite visibilizar desigualdades que se dan de género, edad, clase, territorio, y esto permite orientar políticas públicas. Y finalmente, que también el la organización del cuidado se puede abordar desde la organización sociosanitaria, sobre todo en este momento en que se habla tanto de integración sociosanitaria, ¿no? Em, en cuanto a la organización social del cuidado, ya lo he nombrado un poquito, pero van apareciendo tensiones en cómo se organiza el cuidado entre lo familiar, lo privado, lo público, que muchas veces ¿no? Sentimos que está orientado a una gestión de la escasez, de unos recursos limitados, y también lo común, que consideramos que tiene un papel relevante en lo que es el territorio, los barrios. Sin embargo, no deja de tener un papel frágil y menor.
Desde esta perspectiva, cada vez están apareciendo más estrategias y políticas, como las 2 que aparecen en esta diapositiva, de gobernanza hacia una desinstitucionalización del cuidado. ¿Qué significa esto de desinstitucionalización? Puede tomar significados distintos, pero en la mayoría de medidas que se están lanzando tiene que ver con, retornar el cuidado a la comunidad. Es decir, que las personas que necesitan un grado alto de cuidados o cuidados complejos, cuidados de larga duración, puedan darse estos en la medida de lo posible en la comunidad y en sus hogares. Eh, en este sentido, entendemos que estas nuevas medidas de desinstitucionalización van de la mano de todos los debates que tienen que ver con autonomía en la vida cotidiana. Es decir, que el cuidado tiene que ser una estrategia para promover la autonomía de las personas en situación de dependencia, y en este sentido entendemos autonomía no solo como una cuestión de carácter funcional, sino como una cuestión que tiene que ver con poder tomar decisiones en la vida cotidiana dentro de un tejido de relaciones de interdependencia. Em, Finalmente, en cuanto ¿no? Dentro del marco conceptual, nos salía a nombrar distintos modelos de organización del trabajo que nos parecían interesantes. Uno es el modelo de la Lux, que está basado en la autogestión del trabajo y la eliminación de ciertas jerarquías tradicionales, y que vincula a las organizaciones con procesos colectivos más allá de la generación de capital. Otro modelo es el modelo triestino, que si bien tiene muchos elementos comunes con el de la Lux en esta cuestión de desplazar las jerarquías tradicionales, también se pone siempre en el centro una pregunta en torno a cómo abrir los límites de la propia institución y del papel técnico de las personas que habitan la institución. Entrando en sí en lo que es el servicio de atención domiciliaria. Se trata de un servicio que presta el Ayuntamiento de Barcelona a través de sus equipos básicos de atención social y que realiza acciones en el hogar de los usuarios en situación de dependencia, que principalmente se centran en atención personal, ayuda en el hogar y soporte social. A día de hoy en Barcelona su cobertura es de más de 21.000 personas usuarias y cuenta con un total de más de 4.000 trabajadoras. Consideramos que vale la pena remarcar que 97% son mujeres y 31% se encuentran en una situación de precariedad severa, es decir, con contrato parcial, temporal y salario bajo simultáneamente. La financiación del servicio es pública y por copago, y en la parte de financiación pública hay una parte de financiación autonómica y municipal. Se trata a día de hoy del segundo servicio municipal más financiado después de la gestión de residuos en la ciudad de Barcelona. Entonces, vamos a entrar en cuáles son los principales cambios del modelo. Hasta 2018, el modelo de organización del SAT funcionaba por adjudicación de 4 grandes lotes en que se divide la ciudad de Barcelona, que se adjudicaban a empresas privadas. Estos 4 grandes lotes a la vez eran las áreas o territorios de organización del trabajo, y el modelo de trabajo era mecanizado, en el hogar, individualizado. Esto dicho por los propios documentos de análisis del Ayuntamiento de Servicios Sociales. En algunos incluso hablan de trabajo fordista como tal. En 2018, un poco a raíz de todos estos debates que hablábamos sobre la desinstitucionalización, sobre cómo hacer una atención más centrada en la persona y más cercana al territorio, se empieza a investigar otros modelos, que uno de los que inspira al modelo de Barcelona es el de Burchard, en Holanda, que básicamente funciona con el modelo de organización del trabajo de la Lux que comentábamos previamente. Aquí, si bien el modelo de adjudicación del servicio no cambia, es decir, siguen habiendo concurso público cada 4 años y se adjudica a empresas privadas, los territorios
con los que se trabaja son mucho más pequeños. Se define unas unidades territoriales que son las superilles sociales, que son territorios pequeños, para que os hagáis una idea, son más pequeñas que un área básica de salud, que atienden alrededor de 60-80 usuarias y que están conformados por equipos de trabajadoras de 8 a 15 trabajadoras. Esto permite pensar una atención que está basada en la proximidad territorial y la integración en la comunidad, el trabajo en equipo y la autogestión del trabajo, y la atención centrada en la persona. Si bien este modelo se inicia así, después cambia un poco el modelo y pasa a llamarse modelo de proximidad, que no se considera una segunda fase, sino un segundo modelo dentro de los modelos de reorganización, en que pasa a haber una menor autogestión. Es decir, esto implica que se recupera un rol de coordinación técnica que en la primera fase sí que habían hecho las propias trabajadoras, em, y a la vez hay menos contacto directo con las usuarias y las familias, porque es este personal de coordinación técnica quien hace este papel. Y finalmente, nombrar la integración sociosanitaria, porque si bien no es algo que sea una parte estructural del modelo, ocurre de manera simultánea y viene de las mismas problemáticas, y por lo tanto, de algún modo funcionan de manera paralela, y el SAT ha sido uno de los actores principales en cómo se ha iniciado la integración sociosanitaria en Barcelona. Vale, entrando en el estudio en sí, el objetivo general era conocer cómo el nuevo modelo organizativo del SAT, en tanto que servicio público basado en la proximidad territorial y la autogestión del servicio, influye en las prácticas de cuidado que se dan tanto en el hogar como en el entorno comunitario, y cómo éstas afectan a la autonomía de la vida cotidiana y el bienestar de sus personas usuarias. Esto, hay una serie de objetivos específicos, no los leeré literalmente, pero se centran en cada uno de los puntos que íbamos nombrando en el general, ¿no? Por un lado, identificar las prácticas de cuidados de este modelo y qué papel tienen dentro de las redes de cuidado social más amplias, entender cómo éstas generan autonomía tanto dentro de la vivienda como en su entorno, entender qué efectos tienen en la salud y el bienestar de las usuarias del SAT, y entender o conocer qué lógicas de relación y de encuentro se han generado entre personas usuarias, trabajadoras y otros actores de la red de cuidados. Finalmente, veis que hay un objetivo que se marca en rojo, porque es un objetivo que emergió durante la propia investigación, que tiene que ver con comprender los sentidos que las trabajadoras construyen sobre sus prácticas de cuidado y su relación con los marcos institucionales en los que se encuentran insertas. Vale, no leo las preguntas de investigación, hay una pregunta para cada objetivo específico. En cuanto a los métodos, se decidió utilizar metodología cualitativa, ya que es un estudio que entendíamos que se pregunta por cuestiones muy contextuales y concretas, que se quiere entender cómo se han dado dentro de unas relaciones, y que algunos de los términos con los que hemos trabajado han ido adquiriendo significados en la propia investigación, y se ha desarrollado un estudio explicativo interpretativo con enfoque de teoría crítica, sobre todo del análisis crítica institucional, y con aportes de la teoría feminista. En cuanto a las participantes, fueron trabajadores familiares del SAT de 4 barrios de Barcelona. Em, para ello se realizó un muestreo teórico, primeramente de barrios con diferentes posiciones socioeconómicas, y que estuvieran con procesos de implementación del modelo distintos, ¿no? Hemos visto que había dos modelos distintos dentro de estos nuevos modelos. Y por otro lado, también se hizo un muestreo, o sea, para pensar con qué trabajadoras hacer las entrevistas, se hizo un muestreo teórico de trabajadoras familiares que conocieran ambos modelos, es decir, que no se hubieran incorporado muy recientemente, y a la vez con criterios sociodemográficos, para conseguir diversidad en los discursos de género, edad, país de origen, formación y experiencia laboral previa. Las técnicas de recogida fueron combinación de observación participante y entrevistas individuales semiestructuradas. En cuanto a la observación participante, hubo una parte
más formal y que de hecho fue la forma de acceso a las trabajadoras, que fue la participación en sus reuniones de equipo. Y son reuniones en que hay de 8 a 12 trabajadores y en la que discuten situaciones concretas con las que se están encontrando con los usuarios, pero también de su propia organización del trabajo. Y después de cada una de estas reuniones de equipo, existió un tiempo de conversación que en algunos casos fue corto de 15 minutos y en otro más largo de 45 minutos, en que yo participaba como investigadora que realizaba el trabajo de campo de forma más, más activa. También participé en una formación de integración sociosanitaria en uno de los barrios explorados y de manera más informal también aparecieron momentos que fueron parte de la observación de espacios de relación más informales entre las trabajadoras, como son comidas o desplazamientos por el propio barrio. En cuanto a las entrevistas semiestructuradas, se entrevistó a 10 personas, a 10 trabajadoras, 9 fueron entrevistas individuales y una fue en pareja, y estas se hicieron de 2 de los 4 barrios explorados. De estas 9 entrevistas, 6 fueron en profundidad, y 3 fueron más breves. El hecho de que algunas fueran más breves, tiene que ver con que muchas de las entrevistas fueron, ¿no?, que a veces las trabajadoras tenían una hora libre entre usuario y usuario, y es cuando daban disponibilidad para hacer entrevistas, así que algunas fueron más acotadas por este motivo. Aquí vemos las características de los 4 barrios, en que tuvo lugar el trabajo de campo. Vemos que hay 2 barrios en que el índice socioeconómico territorial, que reúne información sobre, ¿no?, situación laboral, nivel educativo, migración y renta de las personas del barrio, es más alto, los barrios A y C, y 2 que es más bajo. Para tener un valor de referencia, el valor medio de la ciudad de Barcelona es de 107. Y por otro lado, vemos en relación a la implementación del modelo que tenemos 2 de los barrios que se ha implementado el modelo ya en el modelo de proximidad, y en uno de ellos concretamente se estaba implementando toda esta organización de la integración sociosanitaria, y por el otro vemos que tenemos 2 barrios en que entraron en el modelo de superillas, y concretamente uno entró en el modelo de Superellas en su fase piloto, que esto es relevante porque evidentemente, como en todos los pilotos, se pusieron más recursos en ese momento y funcionó de manera particular. Luego igual hablaremos más de esto. Y aquí vemos las características de las trabajadoras familiares entrevistadas. em, no entraré en detalle en esto, vemos que la mayoría son mujeres, cómo es la realidad de este sector, que hay una mediana, bueno, no es una, como aquí vemos, he puesto que 5 tenían menos de 50 años y las otras 5 tenían más de 50. Probablemente la mayoría de trabajadoras todavía tienen más de 50 años, o al menos esto es con lo que yo me he encontrado. em, un porcentaje importante de trabajadoras son latinoamericanas. En cuanto a los estudios y experiencia laboral previa, quizás solo nombrar que algunas de ellas, un porcentaje no despreciable, vienen con formación sanitaria previa, otras vienen de trabajo, todo lo que es educación social y trabajo social, y que en la experiencia laboral también vemos que hay esta experiencia sanitaria previa, o sobre todo que vienen de servicio privado familiar, de cuidado y limpieza. Entonces, el análisis de los datos se ha hecho un análisis temática de orientación constructivista. Esto, la manera de entenderlo es que los significados no se descubren, que es lo que nos diría la fenomenología más clásica quizás, sino que se construyen. Es decir, no se trata únicamente, ¿no?, se construyen en la interacción entre las participantes, las investigadoras y el propio contexto social. Y por lo tanto, no se trata únicamente de dar voz, sino de comprender cómo se configura esa voz en un contexto atravesado por estructuras sociales, desigualdades y relaciones de poder. Esto permite hacer un trabajo que combina tanto un trabajo inductivo con una lectura crítica dentro de marcos más amplios, como decíamos antes, de teoría feminista y teoría crítica institucional.
La segmentación no se hizo según características sociodemográficas de las trabajadoras, sino por características de los territorios, ya que se vio que las dinámicas de cada territorio eran distintas y consideramos que esto era lo que estaba marcando más cómo se desarrollaba el trabajo ¿no? En un territorio o en otro. Como mecanismos de asegurar la calidad de la información, se tengo los datos dentro del equipo investigador y el estudio se ha realizado teniendo en cuenta los criterios del checklist CoreQ. Pasamos a los resultados, los vamos a dividir en tres temas principales: los sentidos de las prácticas cotidianas del cuidado para las trabajadoras, los determinantes estructurales e institucionales de la organización del cuidado y, finalmente, las transformaciones ¿no? de las prácticas del cuidado debidas al modelo de superillas sociales y de proximidad. Vale. En cuanto a los sentidos de las prácticas cotidianas del cuidado, lo primero es decir que muchas de las trabajadoras, cuando los preguntas por qué es importante su trabajo, te hablan de una parte de acompañamiento, de soporte emocional, más que de tareas concretas. Y cuando te hablan de esto, te dicen que esto tiene que ver con un vínculo con los usuarios y que este vínculo, este acompañamiento emocional, de algún modo lo están describiendo como una práctica intangible, es decir, como algo que cuesta de recoger, que no aparece en los PIAs. El PIA es el plan individual de atención que les dan, ¿no? En que aparecen una serie de tareas que tienen que ver con higienes, preparar comidas, ¿no? Y que hay una parte muy grande del trabajo que hacen que no queda recogido en los PIAs, ¿no? A mí un ejemplo que me gustaba de cómo se describen esto, ¿no? Es una trabajadora que decía: "Yo ponía 2 cucharas para que ella no perdiera el hábito de la cuchara". Entonces ella comía y yo hacía como que comía, ¿no? Como que me parece que hay mucho de intangible allí. Y otra que contaba: "Perdona, ¿quién es el listo que dice que no te puedes vincular? Cuando ellos se mueren, tú pasas un duelo, sí o sí", porque hay un discurso institucional fuerte que dice que este vínculo no debería existir. Entonces, un poco en relación a esto, aparecen una serie de tensiones que tienen que ver con la delimitación de las tareas, que es lo que aparece en el PIA, y todos estos intangibles que no tienen un valor como tal dentro de la parte más formal de su trabajo y, sin embargo, es lo que ocupa gran parte de su tiempo, de su preocupación dentro del trabajo que realizan. Em, y esto, ¿no? Como que está constantemente generando tensión con los límites institucionales del servicio. En cuanto a estas tensiones, vemos que se dan de manera distintas en función de las condiciones materiales de los usuarios. Por ejemplo, cuando hay una situación de soledad, hay como una, ¿no? Se es más proclive a saltarse ciertos límites. En cambio, si hay algún familiar que también habita en el domicilio, se pide de algún modo que el familiar también se haga cargo. Hay otra cuestión que tiene que ver con la autopercepción de la profesión. Aquí entra lo que decíamos antes, que muchas tienen una formación sanitaria. Entonces, hasta dónde llega o no su trabajo, a veces no solo viene delimitado por la formalidad del PIA, sino por su propio conocimiento, cómo se imbrinca con las necesidades de las personas atendidas, ¿no? Una decía, digo, pues yo he pinchado a un montón de gente la heparina o la insulina, ¿no? Es que la insulina, pues si soy auxiliar de enfermería, no, no, eres trabajadora familiar. Ah, de acuerdo, aquí está el cambio. Puede ser, pero claro, hay veces que dices, bueno, pues ya vendrá el vecino a pincharle la heparina. No sé, ¿no? Porque un vecino sí que le puede pinchar la heparina o el usuario se le puede pinchar a sí mismo, pero ella no. Em, Después, todo lo que tiene que ver con salud y protección legal de las trabajadoras familiares, pensamos que es un colectivo que se ve siempre muy a riesgo de denuncias dentro de todo lo que ocurre en el hogar y esto van con mucho cuidado de qué tocar, no tocar, porque saben que es fácil que les pueda caer alguna denuncia, porque es un espacio que sienten con poco soporte institucional. Y, finalmente, el espacio donde se desarrollan las tareas, que sea el hogar, tiene implicaciones, sobre todo en cuanto a que viven más
personas allí. A veces es difícil definir dónde empieza el cuidado de uno y el cuidado de otro, ¿no? Una decía: "No puedo hacer media cama, hago la cama para los 2", ¿no? Esto me parece el ejemplo más claro, pero a veces cuando bajan a hacer la compra, pues les piden que les compren cervezas para, ¿no? De este ejemplo me parecía, eh, ¿no? Como que traía un ejemplo claro también de hasta qué punto tienen que hacer o no la compra de toda la casa, pero también hasta qué punto tiene sentido hacer 4 compras distintas, ¿no? Como que ahí aparecía otra tensión. Y finalmente vemos que ante todas estas tensiones aparecen respuestas distintas sobre estos límites. Es decir, hay trabajadoras que te hablan de un endurecimiento de su práctica y que todas, o sea, cualquiera de las respuestas que nombraré a continuación emerge con conflicto. O sea, las que te dicen que se han endurecido y se han distanciado de los usuarios, lo dicen con conflicto. Las que te dicen que lo trasladan a otras instancias, es decir, esto no me corresponde a mí, esto tienes que ir a servicios sociales, lo explican con conflicto porque se encuentran con la necesidad concreta delante suya. Después también hay trabajadoras que sobrepasan los límites de lo que les corresponde, a veces de manera más explícita, ¿no? Como con el tema de las comidas, que constantemente te dicen que tienes que cocinar cosas muy sencillas, hervidas, y hay trabajadoras que te dicen, pues no, acabamos haciendo un trabajo que va más allá de esto, pero también de manera, a veces sobrepasan límites de cuidado de manera no declarada, ¿no? Que entra todo, sobre todo lo sanitario, curas de heridas, por ejemplo, que no se está respondiendo desde la atención sanitaria y muchas veces son las trabajadoras, familiares quien lo hace de manera encubierta y no declarada. En segundo lugar, en cuanto a los determinantes, estructurales, institucionales de la organización del cuidado, podríamos decir que hay una parte que tiene que ver, ¿no? Con un marco más estructural de quién está ejerciendo, el trabajo de cuidados, ¿no? Con ejes de desigualdad, clasismo, racismo, ¿no? Género, que atraviesan a la gran mayoría de trabajadoras del cuidado. Em, pero creo que hay algo a nombrar que va en ambas direcciones, porque las personas usuarias del SAT son personas también con una alta fragilidad. Y después, esta lógica de servicio público limitado, con recursos finitos, versus un sistema familista, que es el que ha dominado en nuestro territorio y por lo tanto que siempre está en juego a quién le corresponde cubrir aquella necesidad no cubierta, ¿no? Las trabajadoras del SAT repiten muchísimo cosas que hacen ellas y que sienten que quien lo debería hacer es la familia. En cuanto a un nivel más meso, en cuanto a las lógicas institucionales del cuidado, muchas trabajadoras sienten que el SAT funciona como un recurso de contención que no es el adecuado para usuarios con cierta complejidad, ¿no? Aquí vemos un ejemplo en que la trabajadora sentía que el único motivo por el cual estaba allí tiene que ver con ver si esa persona está viva o muerta, como con tener una mínima información de la persona, pero no realmente con un trabajo de cuidados. Em, y después, algunas trabajadoras que han trabajado en residencias previamente sí que explican que sienten que el SAT permite un cuidado mucho más cercano a las personas y que permite mucha más autonomía para las personas el hecho de estar en su casa, ¿no? Y que está mucho menos protocolizado, que no es esta cosa de 20 minutos para la ducha, 20 minutos para esto, que es como se funciona en residencias. Por otra parte, muchos usuarios del SAT, si no pudieran tener un servicio como el SAT, probablemente tendrían que estar en residencias. Finalmente, en cuanto a la organización precaria del trabajo reproductivo, como podéis saber, viene marcado por salarios bajos, jornadas parciales y esto sí que me parece importante, la organización del trabajo basado en horas de servicio, ¿no? Como que las trabajadoras del SAT cobran por horas de servicio. Si les queda alguna hora vacía entre medio, pasan a deber esa hora a la empresa, cosa que, bueno, para ellas y y para muchas no tiene ningún tipo de sentido.
Y en cuanto a que el trabajo de cuidados del SAT dependa de empresas privadas, ellos lo interpretan como que hay un sistema de evaluación centrado en eficiencia empresarial, en que no importa la calidad del trabajo que hagas, sino simplemente que cumplas con unos estándares cuantitativos. Finalmente, el último punto es, de todo lo anterior que se ha transformado a través del nuevo modelo de superillas sociales y de proximidad, em, primero decir que hay percepciones generales distintas según territorio. Esto es lo que os decía antes, que se ha analizado por territorio en los barrios A y C. Se hacen valoraciones críticas en que dicen que el efecto ha sido escaso y que si los cambios no se centran en las condiciones laborales, no hay ninguna organización, no reorganización que tenga sentido. En el barrio B ven que hay cambios del modelo que pueden ser positivos, sin embargo, dicen que para ellos este modelo ya estaba funcionando, pero de forma informal, porque lo que te dicen es que ya había un grado importante de autogestión, pero que ésta se daba de manera informal y que ya al ser un territorio pequeño ya había cierta lógica de trabajo en equipo. Y en cambio en el barrio D ven el modelo como algo muy positivo, pero sí que es cierto que este es el barrio en que se implementó en la fase de piloto y se pudo destinar muchos más recursos a hacer una autogestión bien hecha, a hacer formación para el trabajo en equipo, o sea, como que se dieron unas condiciones que no se han dado en los otros barrios. Entonces, en cuanto a las principales dimensiones del modelo, por lo que hace a la proximidad, en general la proximidad se ve como algo positivo, pero hay 3 peros importantes que tienen que ver cómo esta proximidad ha ido acompañada de un mayor control de los tiempos, que los consideran que son insuficientes y poco flexibles. Em, que hay un control excesivo de los tiempos, em, que a veces necesitan más tiempo para desplazarse, pero es que incluso a veces si en el desplazamiento estás en el propio territorio y te encuentras con alguien, tiene que haber una flexibilidad en estos tiempos, que los cálculos de los tiempos han sido estandarizados por Google y que esto no tiene sentido, y además que se necesitan unos tiempos para las transiciones. Algunas trabajadoras dicen, a veces sales de ciertos servicios que son duros, agotada y necesitas un momento de desahogo. Em, y por otro lado, hablan de la relación del vínculo con el territorio, que esto sí que en general se lee como algo positivo. En cuanto a la autogestión, probablemente es el elemento que ha generado más disenso. Se ve como negativo porque genera una carga de trabajo más sin recursos, sin reconocimiento y que además, por otro lado, la entienden que desresponsabilizarse de esta carga de trabajo tiene que ver con ahorrar costes, porque en su momento se eliminó la función de las coordinadoras técnicas y esto entienden que es ¿no? como un ahorro para la empresa. Em, en cuanto de todos modos, en el barrio que es este en que se instauró con más recursos, sí que vieron la autogestión como algo muy positivo, en que permitía una mejor adecuación del servicio a las necesidades concretas de las personas. En cuanto al trabajo en equipo, se vio como algo positivo, de manera más clara, pero sí que te nombran que al final el trabajo que tú haces en casa de un usuario es un trabajo individualizado, o sea, como que tampoco es que el modelo te permita habitualmente, sí en algunas condiciones concretas, ir 2 profesionales, pero que en general van solas. Y finalmente, por lo que hace a la integración sociosanitaria, en el barrio donde se había empezado a implementar, lo ven como algo positivo. Sin embargo, por el relato que hacen, no queda claro si realmente se está dando una integración, que implicaría una conexión entre servicios, discutir los casos, o simplemente que una derivación que nunca había funcionado, de pronto funciona de manera ágil, ¿no? Dice este ejemplo que una trabajadora se encuentra con una usuaria que le dice: "¿A quién me has enviado?". Y le dice: "Yo a nadie", ¿no? Y resulta que vino la enfermera del CAP a raíz de una conversación que hubo en una formación de la integración sociosanitaria, pero nunca se decidió conjuntamente cuál sería el manejo que se haría en este caso.
En cuanto a la discusión, no voy a entrar en profundidad, pero simplemente nombrar los distintos ejes y tensiones que han aparecido a lo largo de la investigación. El primero de ellos tiene que ver con esto que he nombrado inventar el cuidado, los vínculos y prácticas intangibles, que tiene que ver con el cuidado como práctica intangible, relacional, situada versus el cuidado como práctica protocolizada, que es la que aparece en los PIAs. Y aquí ¿no? Un elemento que aparecía era la cotidianidad, como este espacio de tácticas como muy sutiles, pero a la vez que generan lógicas emancipadoras en cosas tan sencillas como las comidas, por ejemplo, ¿no? Que hablábamos antes. Em, Todas las tensiones que hablábamos con la institución, ¿no? Entre institución y cotidianidad, el hogar puede ser ¿no? Un lugar que puede ser institucionalizador también, es decir, volviendo a los ejemplos de las comidas, pero porque me parece muy claro, ¿no? La institucionalización no tiene que ver únicamente con estar encerrado en una institución total, sino que también tiene que ver con poder tomar decisiones sobre tu vida y si cada día te hacen comida hervida y exactamente lo mismo, esto también es institucionalización. Em, y desde aquí entendemos que la autonomía o la agencia no tiene únicamente que ver con una cuestión funcional, sino con poder tomar decisiones con una manera imprevista de habitar las normas em, y que se da dentro de redes de interdependencia. Vemos que también aparecen, ¿no? Peligros de entender un servicio público únicamente orientado a la gestión de la escasez y que a veces aparecen estas lógicas de sanitarización de los cuidados, ¿no? Como muchas trabajadoras tienen formación sanitaria, em, ya voy terminando, perdón. Como que aparecen lógicas propias del sector sanitario. Finalmente, en cuanto al hogar, ya lo hemos nombrado, que no es un espacio libre de jerarquías y tensiones con la familia, con otras personas que aparecen en el hogar y sienten que a veces hay falta de soporte institucional. Em, y finalmente, en cuanto a la precariedad y organización social del cuidado, em, que entienden que no tiene que que cualquier cambio del modelo tiene que pasar, o sea, como que aparece este debate entre cómo haces una reorganización del modelo si no va acompañada de una redistribución económica y reconocimiento eh, en el trabajo. Muy rápido, quizás una de las limitaciones es que hablando de prácticas de cuidado se tendría que haber incorporado también la visión de las usuarias o de la familia y también la mirada de la organización institucional, de servicios sociales, de las empresas y que el modelo ha ido adquiriendo cambios en poco tiempo, por lo tanto es difícil determinar qué viene de cada fase del modelo o de cada, ¿no? Como de la particularidad en cada territorio, cómo se ha implementado. En cuanto a las fortalezas, consideramos que la metodología cualitativa tiene sentido para este estudio y concretamente la perspectiva crítica igual permite em, compensar algunas de las faltas de las perspectivas que decíamos antes y consideramos que aporta conocimiento para el diseño de políticas en desinstitucionalización de los cuidados. Conclusiones. Las trabajadoras del SAT sostienen prácticas de cuidado situado y relaciones que desbordan los marcos institucionales. En contextos de precariedad y escaso reconocimiento, adaptan y negocian las normas para responder tanto a las necesidades de las personas usuarias como a las exigencias institucionales, y esto siempre está en tensión y no está exento de conflictos. La implementación del nuevo modelo ha tenido efectos desiguales en función de los territorios y para promover modelos que hagan efectivo el derecho a vivir en casa, en comunidad y con apoyos adecuados, que no reproduzcan lógicas asistencialistas ni trasladen la institución al ámbito doméstico, son necesarias políticas que garanticen condiciones laborales dignas, revisen las jerarquías de su organización y reconozcan los cuidados como bien común. Estos son como algunas preguntas, ¿no? Que no voy a entrar ahora, pero que se me abren un poco a partir de esta investigación y a las que quiero seguir dando respuesta durante la tesis. Y finalmente, como para decir que esto
no queda aquí, que es importante cuando hacemos investigación que tenga un traslado con las personas con quienes estamos investigando. em, no solo de devolución, sino de preguntarles qué quieren hacer esto con ellas. Decir que ahora mismo con las trabajadoras del SAT del barrio de la Barceloneta estamos escribiendo un estatuto del cuidado de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, entendiendo que el estatuto del trabajador tiene, ¿no? Muchas veces no aplica al trabajo de cuidados y al trabajo en el hogar. Y hasta aquí. Muchísimas gracias, Irene, por la presentación. Bueno, mucho trabajo, ¿no? Fue como se ve que toda una trayectoria de ideas y trabajo de campo muy interesante y muy atractivo, y que ha requerido mucha reflexión, imagino también, acerca del objeto de estudio. Abrimos el espacio de preguntas. Si tienen alguna inquietud, comentario, alguna aclaración acerca del trabajo que nos ha presentado Irene. Si querés, podés comentarnos, bueno, hasta que alguien levante la mano, si querés, podés comentarnos por qué fue, o sea, por qué consideraste este trabajo etnográfico, ¿no? En relación a la observación participante. Vale. Cuando no empecé a diseñar, ay, ¿me oigo? No. O sea, en el diseño inicial, la verdad es que no había puesto participante y a medida que fue avanzando el estudio, le añadí el participante al proceso de observación que realicé, ya que por un lado, tanto la parte de observación, ¿no? Más formal, es decir, la que se daba en sus reuniones de trabajo, y en la integración sociosanitaria, eh, al final se daba un momento de conversación que no tenía tanto que ver con un, no se trataba de un grupo focal en que uno diseña cuáles son los elementos que quiere traer a conversación, sino que eran conversaciones, no tan inspiradas por, ¿no? O no tan inducidas por la persona investigadora, en este caso yo, sino por sus propias conversaciones en las reuniones de trabajo, pero de las que de pronto yo también formaba parte, ¿no? O sea, como que de pronto esto se daba dentro de sus propias formas de organización de estos momentos de trabajo. Y después porque creo que sobre todo en uno de los barrios, que es con el que tuve más relación, em, se dio una cercanía en el que yo empecé a participar de sus espacios informales, ¿no? Como a veces comer con ellas, a veces, por las dimensiones del barrio también nos acabamos encontrando mucho por la calle, y ahí hubo una dinámica de la que de algún modo yo formé parte, que si bien claramente no es una participación plena, porque no me puse yo a hacer sus tareas, a compartir sus rutinas, sí que creo que de algún modo condicionaba la recogida de los datos en este caso. Bien, gracias por la aclaración. Y si querés contarnos cuál es, si hay un proyecto más amplio en relación a esto. Si querés, primero respondemos a Irma Cortés, que levantó la mano. Te cedemos la palabra, Irma. No sé si nos escuchás. Sí, un segundo, digo, intento Sí. conectar Ah, audio y cámara, que estoy en ello. ok. Vale. Bueno, buenas tardes. Y primero de todo, bueno, quería felicitar a Irene por su trabajo, que de hecho ya conocía, pero no me canso de escucharlo porque la verdad es que es muy, 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 muy interesante. Y quería resaltar unas dos cuestiones que ella ha utilizado, ¿no? Primero, la metodología, esta metodología cualitativa que en el entorno quizá más tradicional de la investigación en salud laboral y salud trabajo
se aplica menos y que creo que es nos convendría, ¿no?, ampliar nuestras metodologías y incorporar este tipo de análisis porque bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Es súper rico y la cantidad de información que puede aportar y la comprensión que nos aporta sobre entornos que muchas veces son bastante complicados de comprensión, ¿no? Porque son complejos. Y esto me lleva a la otra cosa que me gustaría resaltar, que es también el trabajo que he hecho sobre el previo, ¿no? El marco conceptual. Esto también creo que hay aquí un trabajo muy interesante también, que a veces pasamos más por alto, ¿no? Esta parte inicial del marco conceptual, que es necesario hacer un esfuerzo inicial, pero que después guía mucho el trabajo que vendrá después. Y por tanto, quería resaltar estos dos aspectos que aportaba Irene. Y luego bueno, te quiero hacer una pregunta, Irene, porque creo que esto bueno, es un tema que hemos ido hablando, pero poco y a lo mejor lo puedes comentar un poquito más ahora. Es que este es el primer trabajo, ¿no?, de tu tesis más Ujú, amplia que va bastante enfocada también sobre las personas usuarias, ¿no? Las personas que son cuidadas ujú, y aquí hacías esta aproximación a partir de las trabajadoras, ¿no?, de las cuidadoras. Y entonces quería, bueno, un poco saber tu opinión, que no sé si ya la has explorado un poquito, has empezado a trabajar con esto para ponerla en contraposición precisamente con la de las trabajadoras, ¿no? Las trabajadoras aportan su visión, su conceptualización, sus necesidades, su, su situación. Y si has empezado a poner o tienes previsto hacer, ponerla un poco en contraste o, bueno, que entre un poco en diálogo, ¿no?, con las personas usuarias que probablemente también tienen bueno, su propia aproximación, su propia conceptualización, cómo entienden los cuidados también. Esta desinstitucionalización que tú incorporabas en tu proyecto. Y nada, esto es lo que te quería comentar y felicidades nuevamente, que es que me encanta este trabajo. ujú. Vale, ok, pues contesto. Sí. Muchas gracias, Emma. Eh, Como en relación a la pregunta, claro, mi segundo caso de estudio de la tesis justamente quería poner más en foco a los usuarios. Estoy trabajando no en el SAT, sino en viviendas con servicios para personas mayores, en los que también hay trabajadoras familiares, ¿no? O sea, si el primer caso de estudio tenía que ver con el trabajo de cuidados manteniendo, ¿no?, el hogar casa, el que ha sido siempre. El segundo, ¿no?, las viviendas con servicios, tiene que ver cuando los cuidados y la casa se traslada a otro lugar. ¿Qué pasa? Que me estoy encontrando en que todos los usuarios son muy autónomos, por lo tanto, no creo que no responde de la misma manera, que si hubiera hecho este trabajo con el SAT. Y algo que me está sorprendiendo es que estoy hablando, ¿no?, con personas, todas tienen más de 65 años, pero te diría que de media están entre los 70, 80 años. Em, la mayoría no tiene una planificación de cómo quieren que sea el cuidado en fases en que, ¿no?, en fases posteriores de la vida, en que se sientan más dependientes, o como mucho te nombran que la familia, quieren que sea su punto de soporte principal. Em, de manera menos formal, sí que teniendo algunas conversaciones con algunas usuarias, sí que hay algo que ponen en el centro en cuanto a que el recambio de profesionales es un problema. Mm, ¿No? O sea, que te dicen: "No puede ser que, ¿no?, que tenga una trabajadora familiar 4 meses, después cambie a otra, tal cual", pero que aquí hay una cuestión de cómo dignificar las condiciones de trabajo, por supuesto, para que sea un trabajo en que a las trabajadoras les apetezca quedarse, tenga sentido quedarse. O sea, seguro que está esto, pero a la vez también hay una cuestión o sea, de algo que a mí me parece interesante, de cómo intentaban pensar en este modelo, que igual, no puede ser que todo el cuidado dependa, o todo el cuidado formal dependa de una sola persona, ¿no? Como que igual, si tienes 2 o 3 personas de referencia que conoces bien, y cuando una cae porque se va a otro trabajo, o ¿no? O lo que sea, como que haya una continuidad, como que la continuidad
asistencial o la continuidad de cuidado no dependa de una única trabajadora. O sea, que aquí hay algo que creo que el modelo y sin embargo, no sé si los usuarios opinarían esto, ¿eh? No lo tengo muy claro, pero que creo que sí que en esta lógica de continuidad que señalan los usuarios, tiene que ver algo más amplio que yo quiero una persona y que sea siempre la misma, ¿no? Porque si no, caemos en esta cosa de yo quiero unas manos y no es solo unas manos, es una persona detrás que tiene derecho a vacaciones, que tiene derecho a bajas porque se dignifiquen o no las condiciones de trabajo, sigue siendo un trabajo duro que físicamente, ¿no? Implica ciertos momentos dejar de trabajar. mm, esto por un lado es seguro. Y después me parece que los usuarios, una de las cosas que se quejaron con el cambio de modelo y que se lo hacían saber a las trabajadoras es la cuestión de los tiempos y de que lleguen tarde. Bueno, también se quejaban ya antes de esto, pero que esto sigue ocurriendo o aparece por ahí. Y hay algo en esto bueno, no sé, como que la complejidad del cuidado igual a veces implica que no podamos estar, ¿no? Como que es justamente porque no trabajamos con máquinas, porque no podemos hacer un trabajo fordista, mecanizado, igual no siempre puedes predecir estaré a las 10 en punto en tu casa y tiene que haber un margen de error. Y esto, sin embargo, es algo que con el cuidado sanitario lo tenemos muy claro, ¿no? O sea, que igual si el médico te atiende 2 horas, claro, te vas a que 2 horas tarde te vas a quejar, pero si te atiende 15 minutos tarde, no hay ningún problema. Entonces, aquí yo creo que vuelve a aparecer una cuestión que tiene más que ver con el reconocimiento del trabajo, que no únicamente en si es importante o no llegar 10 minutos antes o 10 minutos más tarde. Así como un par de cosas que te lanzo porque realmente no he hecho esta parte. Y de la metodología cualitativa que nombrabas al principio, a mí casi que me saldría lanzaros la pregunta al revés, ¿no? Porque, yo cuando pensé en mis preguntas de estudio, me era muy claro que esto solo lo podía abordar o solo lo sabía abordar con metodología cualitativa, porque creo que hay cuestiones, ¿no? De tensiones, de una complejidad, o sea, como que si a alguien se le ocurre cómo, nombrar, cómo medir estas cuestiones desde la Cuanti, encantada a pensarlo juntas, porque creo que a mí se me hace difícil, pero tengo ganas. Bien, muchas gracias por la pregunta, Ima. Y tenemos un comentario de Miriam Chet, que nos dice: Irene, gracias por la presentación y por esta investigación de tanta calidad y tan necesaria, por poner luz en un colectivo tan invisibilizado, además de tu implicación que se nota desde el primer momento. Me ha parecido especialmente interesante que continúes un trabajo con ella, de manera que espero saber más de la cuestión en un futuro breve. Bueno, envían saludos a ella, un abrazo. Después, Daniel Tolosana nos dice: gracias por la presentación, Irene, un proyecto muy interesante y humano. Me tengo que marchar, deja un saludo también. Carlos aplaude y celebra. ¿Y alguien más quiere hacer un comentario, pregunta? Yo había levantado la mano, no sé si tengo tiempo, es un poco Sí, tarde. no se veía la mano, perdón, pero no. Sí, se la tenía, pero es igual, no pasa nada. Sí, No, también brevemente, porque el tiempo ya casi estamos, pero felicidades, Irene. Yo creo recordar que estuve en alguna presentación de tu protocolo. Ahora me estaba recordando, no me acordaba inicialmente, pero cuando lo has puesto, ya lo has mostrado, así que... No, y sobre todo he levantado la mano porque el reto que planteabas, ¿no? Desde lo cuantitativo, ¿no? Bueno, yo creo que hace falta, igual no una encuesta, pero sí que tener algunos datos, creo que ahora no sé, no estoy seguro, ha pasado un poco de tiempo, saber cuál es la magnitud del problema. De hecho, vamos, yo creo que estás tocando un tema central en el futuro y en la cohesión de la sociedad, ¿no? Cómo los cuidados pasan de la familia al Estado, ¿no? Y en el sentido más amplio de Estado. Yo creo que es una transformación brutal y además la esperanza de vida. Esto es parte del éxito de la salud pública, ¿no? Yo creo que también hay que verlo de esa perspectiva, ¿no?
Entonces, efectivamente, la complejidad es enorme y o sea, tiene una cantidad de matices que tú has tratado de mostrarnos algunos, ¿no? Pero bueno, esto que ahora al final plantea decir la visión de la cuidadora y de la persona cuidada, ¿no? Esto es, hay un contraste, hay un conflicto, Y posiblemente yo creo que hacen falta, Irene, datos de la magnitud, es decir, de cuántas personas estamos hablando. Barcelona, vamos a poner Barcelona, ¿no? Porque tampoco... cuáles son las patologías, porque tiene mucho que ver las patologías, ¿no? Mm, ¿Cuál es la educación de esa persona, el nivel educativo para comprender mm, determinadas cuestiones? Y después también la formación de los cuidadores, ¿no? Yo creo que también aquí estamos posiblemente ante un sector donde la armonización en cuanto a formación pues tiene un largo trecho que recorrer, ¿no? En mm, fin, miles de desafíos, pero poner en contexto como sugerencia para tu tesis, ¿no? mm, Poner en contexto las estadísticas básicas de cuál es la magnitud del problema, yo creo que esto ayudaría también a mm. entender, ¿no? El desafío que tienes delante. Nada más y felicidades. Gracias, Fernando, por la pregunta. No, muchas gracias, Fernando. Y sí, efectivamente, creo que hay una parte de trabajo por aquí que me falta hacer, ¿no? Y que es como, vale, todo esto, pero y en los distintos casos, ¿no? Como en el de viviendas con servicios también, porque hay una parte además económica en medio de todo esto que claramente es primordial pensar. Em, sí que justo a raíz de tus intervenciones cuando hice la presentación del protocolo, algunos datos tanto de número de usuarios y de las trabajadoras, del impacto económico dentro de los presupuestos del ayuntamiento, sí que los he añadido. Aquí he dado 3 datos rápido para no alargarme, que creo que ya me he alargado más de la cuenta, pero sí, totalmente. O sea, esta parte de números, de cuál es, ¿no? De diagnóstico de la situación, por supuesto, me cuesta un poco más pensar cuantitativamente que medir como outcome cuando hablamos de autonomía en términos no funcionales, sino relacionales. O sea, como que esta es la parte que me parece como un poco más compleja de cuantificar, pero sí, la de diagnóstico de situación, seguro que me faltan todavía algunos números, pero estoy en ello. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por participar, por estar presentes en este seminario. Nos veremos en el próximo. Gracias, Irene, por la participación, por la claridad, por poner luz sobre este tema, que son unas trabajadoras invisibilizadas claramente. Y hay alguien que tiene... son todos aplausos. Bueno, muchos aplausos, Irene, para vos. Bueno, nos retiramos y la sesión queda grabada. Les compartimos el link por si quieren volver a mirarlo. Gracias y hasta la próxima. Gracias.